no mute y mute y mute y mute en una cosa que no podamos entender más nunca. Gracias, Darlings, por ser parte de nuestra vida. Gracias. Bienvenida al programa. Gracias. Cada día está más loco. Gracias a ustedes por mejorar. Ahí no hay forma de explicar, es inefable describir cómo mejora cada presentación. ¿Ah? Gracias, Rafa. Gracias. ¿Qué nos traes hoy? Qué divertido. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, yo creía que íbamos a seguir diciendo ay, pero no. Exacto. No, ya es momento de enseriarnos. Sí. Ese ay, ¿cómo se escribe? Sí, porque Ajá. es que yo he visto unos horrores. Okay. Buena pregunta. Buena Kiara Kiara Pisotrue. Bueno, ese ayayay sería ay, ay, ay. Y debería ir entre signos de exclamación. Claro. Porque es una interjección que denota alegría o pasión, gozo, según el según señor la aquí, era una gran Bueno, pasión. bueno, sí. Es el clímax de la pasión. Depende, pues. está en la cúspide de Exactamente, la alegría y exactamente. el gozo. Mira, estoy leyendo aquí, hubiera, hubiese o hubiere. Ajá, interesantísimo porque fíjense que es un fenómeno común que nosotros los interesados en el buen hablar y que somos bien empecinados con que las personas pues corrijan los errores que gramaticalmente o verbalmente incurren. Y me pasó durante mucho tiempo, hasta que comencé de lleno con Te lo juro por la RAE, que comenzaba yo a corregir cuando la gente decía hubiera. Ajá. Yo les corregí y les decía hubiese, porque así lo decía mi mamá, ¿no? Y mi mamá me decía siempre hubiese, y con la ceja bien alta, y yo, ok, hubiese. Y resulta que ambos vocablos son válidos para la Real Academia Española. Como siempre. Como Ella, siempre. tú sabes, displicente. Sí. O sea, pero fíjate que de sonido, Pues, a es mí disonante. me gusta. Sí, pero a mí me gusta Ajá. mucho más hubiese. Exacto. Ay, Claro. hubiese. Bueno, si yo resulta- hubiéramos venido, no sé, me Es suena que, bueno, raro. también pasa que, fíjense que de hecho en la página y en la cuenta de la Real Academia Española dicen que hubiera es más utilizado en Venezuela y Colombia. Upa. Entonces, Ok. por ser un término que se ha de alguna manera masificado, Eso te podría iba a ser. preguntar justamente, a lo mejor Sí. uno de esos casos de palabra que por el uso masivo la RAE ha decidido No le quedó otro asumirlo. remedio Sí, que decir, bueno, exacto. ok. Bueno, que lo y use. más allá de eso, también ambas terminaciones, tanto la RA como la S, Ajá. de hubiera y hubiese, también se usa en el modo subjuntivo de una conjugación en distintos verbos, pareciera, pareciese, incluso fuese, Ajá. que me gustaría que allí al finalizar, Sí. antes de finalizar la sección, hagamos Sí. un inciso, pero hay que hablar, lo más importante es hablar del verbo haber. Porque hubiera, hubiese verbo haber, o claro. hubiere son, digamos, de alguna forma, construcciones que parten de este verbo. ¿Qué significa? ¿Por qué se usa y para qué se usa el verbo haber? Bueno, simplemente para denotar la existencia de algo, de alguien, ¿no? Algo que debería estar allí. Y en el caso de la conjugación hubiera y hubiese, hablan del pretérito, que es el pasado. Perfecto. Entonces la aplicamos, pues es importante ver, es un verbo impersonal, es un verbo que a veces actúa como principal, pero también haber es el principal y único verbo auxiliar en el idioma español, ¿no? Ajá, ok. Entonces, por ser verbo auxiliar, a veces se incorpora en las construcciones seguidos Auxilia de a muchas cosas. Exacto, Sí, auxiliando Auxiliando. a otros verbos. Claro. ¿Ok? Sí. En su forma impersonal, cuando funciona como verbo principal, se puede utilizar en construcciones u oraciones como me encantaría que hubiera más flores en este jardín. Y también podemos decir, me encantaría que hubiese más flores en este jardín. Bien. ¿Cómo dices Ok. tú? ¿Cómo lo utilizas? Es que lo utilicen distintamente. Sí. Sí. Ok. Sí, Voy hubiera, como hubiese. de oído. Sí, sí, como Hay suene frases en mejor, las más que- bonito. Hay frases en las que de repente puedo utilizar hubiese como puede Yo ser hubiera. nunca utilizo hubiera. debo Bueno, fíjense lo confesarlo. siguiente, hubiese es mucho más antiguo que hubiera. Claro. Es más antiguo porque viene del castellano medieval y precisamente por ello pareciera estar en desuso en otras culturas que no son las latinas, Ok. ¿sí? Porque son las latinas, Ujú. que aplican más el término hubiera y no hubiese. En cambio, en España,
específicamente, el hubiese se mantiene, Sí, pero ¿cómo no? solo en comunicaciones formales. Y ha sido relegado poco a poco a la parte escrita. Entonces, bueno, uno diría, no, va a morir o va a caducar el hubiese y va a ser sustituido. No, porque lo voy a total- seguir utilizando. Totalmente, pero Voy a mientras utilizar alberca y trino y esas Sí. cosas. y esas Sí, cositas, sí, y esas sí, cositas que me gustan. Exacto. Entonces, bueno, resulta que sí, hubiese se mantiene poco, pero se mantiene, mientras Kiara, la profe Dai, Exactamente. Eila Adrián, que también es otra interesada el en hubiese. usar el Sí. hubiese, entonces se va a mantener vivo. De lo contrario, pues el hubiera también es correcto, no está cometiendo ningún Ya lo error, sabe. pero cuidado cuando lo use. Sí, por ejemplo, cuando es en participio, cuando va como auxiliar, se puede utilizar de la siguiente manera. Si hubiera llegado más temprano, habría aprovechado el banquete. Exacto, por Exacto. ¿Sí? ejemplo. Entonces, eso es como que algo que no sucedió. Fíjense cómo actúa ahí el pretérito, el pasado, que podría suceder, pero no sucedió. Ok. O si hubiese llegado más temprano, habría alcanzado al banquete o lo que sea. Ok. Entonces, cuidado con ello. Ahora bien, cuando hablamos de hubiere, Ajá. uno podría pensar que puede sustituirse también. Bueno, si hubiese es válido y hubiera es válido, entonces hubiere también, Ok. ¿no? Y con esto del tema del lenguaje inclusivo, en donde la E está tomando cada vez más Sí, terreno. exacto. Entonces, bueno, resulta que sí existe, sí es válido, pero de hecho es muy antiguo este vocablo. Se usaba más que todo en la literatura de antaño Sí. y es como tiene un carácter supraformal, pero además hubiere no refiere al pasado ni al pretérito. ¿Sí, no? Hubiere refiere al futuro. Ah, Claro. entonces ya está más claro. Entonces Por allí sí se supuesto. puede usar, Mm. claro, pero es complicado. A ver. Pero ¿cómo haces la conjugación de hubiere? Fíjate, si la detención no se hubiere practicado, Por orden escrita, Claro. el juez deberá ordenar la inmediata libertad de la persona. Por es ejemplo, decir, una construcción. si vemos esta frase, nos Ajá. damos cuenta que todos los verbos activos, todos los verbos que lideran la oración, están en futuro. Entonces, se justifica el hubiere porque si la detención no se hubiere practicado en futuro Claro. por orden escrita, el juez deberá. Ordenar la inmediata libertad de la persona. claro. Y también tenemos otra. Responderé las dudas a las que hubiere lugar en un futuro. Claro. Sí. Ajá, puede Está que sea un futuro interesante. inmediato, Claro. pero es en un futuro. Y bueno, La última acotación que ibas a hacer ajá, fuese. e importante, Sí. hay una alerta RAEFILA. Alerta RAEFILA. Ajá. Se recomienda evitar el uso de ser, verbo ser, como fuera o fuese comido, ¿sí? Ajá. O sea, Como, por favor. ajá. Si yo Cuidado fuera con comido, eso. Claro, ahí sí. En ahí- lugar del Claro. verbo haber. Claro. Cuidado con eso porque no No, lo terrible. sustituye. Claro. Entonces ahí es cuando escuchamos terriblemente y nos lloran los oídos. Y Si no Sí. fuésemos venido. Sí, si no ahí- fue- ahí no sí había una es- canción si fueras famosa. comido, En ese si fueras caso, comido, no claro. tuvieras hambre. Exacto. Claro. ¿Ah? Claro. Cuidado con eso. El verbo ser o el verbo ir, porque funciona También. incluso para los dos. Los verbos ir y ser no son verbos auxiliares, Ya lo saben, no solamente sustituyen el verbo el haber. haber. Es decir, que nada de que fuéramos venido, Fuéramos venido, fuera sí. fuera Fuéramos sido, No, terrible. fuera No sido- haga eso. Nada. No, por no favor. haga eso. ¿Cómo lo hacemos de forma correcta? Si fuera o fuese millonaria, Sí. daría la vuelta al mundo. Sí. Y ahí tiene que ver con es una conjugación del verbo ser. Ser. Si Claro, yo claro. fuese, Claro. ¿sí? millonaria, daría la vuelta al mundo. O en el caso del verbo ir sería, si fuese en la dirección correcta, habría llegado más rápido. Eso Dai, te agradecemos tanto que hayas iluminado nuestras Todos los mentes jueves y para la de nosotros es nuestros importante. oyentes. Gracias, Dai. Dailins García Ferrer, comunicadora social y jefa de la Cátedra de Radio de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, @ Te lo juro por la RAE. Sí, señor. Gracias. Bueno, y si no me creen, te lo juro por la RAE. Gracias a ustedes. La foto de los dos de Carlos Vives. Y ya regresamos. Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón, posando en la estación. Te busca en un viejo tocadiscos y aquella canción que tanto te gustaba. Hoy la nostalgia me apretuja el alma, hoy los fantasmas de tu amor me llaman. Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar.
Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancia.